Buenas noches muchachos, espero que estén muy bien y les envío un saludo fraternal a todos los que nos estén viendo ahorita en este momento. La razón de este video es porque el sábado tuvimos la reunión de jóvenes aquí, pero desafortunadamente no tuvimos un tema con los equipos, sí, no pudimos grabar. Entonces, por cosas técnicas, como no pudimos grabar el sábado pasado la reunión de jóvenes, entonces traigo hoy la palabra para los que no pudieron ingresar a través de Team Link, que es por donde nos reunimos. Entonces, primero que todo, pues le pongo este momento en manos de Dios. Señor, te damos gracias porque tu bondad y tu misericordia nos alcanza todos los días. Y te pido que seas tú, Señor, dirigiéndome en esta palabra que vamos a traer hoy. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Listo, siempre nos gusta orar antes de empezar cualquier reunión, ¿sí? Algo importante que quería resaltar aquí, estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿sí? Los que no vinieron la semana pasada, nos correspondía Hechos capítulo 8, versículo 4. Y se trata de la predicación del Evangelio en Samaria. Para los que no lo saben, incluso yo hasta este momento que estaba aquí no sabía por qué había una rivalidad o había un desprecio de los judíos a los samaritanos. Y yo sabía que no les gustaban, no les caían bien, eran xenofóbicos con los samaritanos. Y bueno, yo he sido objeto de xenofobia por mi nacionalidad en aquí donde me encuentro. Ahorita en este momento actualmente ya no tanto como al principio fui. Pero sé lo que se siente, sé lo que es la xenofobia. Y esta gente en Samaria, ellos sabían también lo que era la xenofobia, lo que se sentía la xenofobia. Entonces, básicamente, todo se debe a que Samaria fue conquistada por los asirios 600 años antes. Entonces, los asirios deportaron ricos e importaron paganos, ¿sí? Metieron gente de ellos, que pues obviamente en Samaria se quedó la gente más pobre, y se casaron con estos asirios, ¿sí? Que de allí, de esa unión, empezaron a nacer estas personas que eran considerados mestizos, impuros, paganos. Muchos de ellos siguieron con el paganismo, muchos de ellos siguieron con brujería, con una forma de vivir muy liberal, como por ejemplo las mujeres que se casaban de un hombre y pasaban para otro y tenían una forma de vivir muy a lo que vemos a la era moderna, muy a lo pagano. Entonces ellos eran despreciados por los judíos. Algunos samaritanos, ellos intentaban seguir las costumbres de Moisés, ¿sí? Pero era un intento humano, como todas las religiones, de buscar a Dios. Era un intento humano, ¿sí? Y quizás lo hacían a su manera, y había algunas cosas en las que no estaban de acuerdo con los judíos con ellos. Entonces ellos eran despreciados. Entonces, ¿por qué este contexto? ¿Por qué Samaria? Porque resulta que la persecución empezó en la iglesia. Y Saulo narra en Hechos 22, de 4 al 5, que en camino a Damasco, y él los buscaba en diferentes sitios. No solamente se conformaba con perseguirlos en Jerusalén, él iba por diferentes lugares tratando de echarlos en la cárcel, a mujeres, a hombres, a niños, como fuera, los echaba en la cárcel. Entonces él era uno de los perseguidores, y cuando empezó la persecución en la iglesia, acababan de matar a Esteban, lo lapidaron, lo apedrearon, después de haber dado su 21 discurso, porque fue, como dice un amigo, fue su debut y al mismo tiempo fue su despedida. Entonces, a pesar de dar este discurso tan glorioso para algunas personas, entre ellas Saulo estaba allí presente, ahí empieza la persecución de la iglesia. Y dice en el versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces era como una clase de evangelistas accidentales, algo que no estaban quizás acostumbrados a hacer, a predicar el evangelio de esa forma. Una especie de misioneros accidentales, estaban siendo perseguidos, y aún por donde ellos iban caminando, iban predicando el evangelio. Entonces, lo que para nosotros podría ser como algo accidental, vemos que Jesús ya se los había dicho que el evangelio iba a ser predicado en Jerusalén, después dijo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, tenemos que iba a ser predicado en las fronteras, iba a ser predicado en otros sitios que no solamente era Jerusalén, ¿sí?
Muy importante, dice después Felipe. Entonces Felipe en el verso 5, y este Felipe no es de los 12 de Jesús, de los 12 discípulos. Este Felipe es el evangelista, ¿sí? Es Felipe el diácono, como se le conoce. Algunos han llegado a confundir que este Felipe es el mismo Felipe que caminó con Jesús, y no es así. Por diferentes relatos de Felipe, luego vamos a ver cómo Pablo alcanza a llegar a donde está Felipe, y él tiene unas hijas que se vuelven profetizas, y después hay registros históricos que él muere en Éfeso. Que el Felipe que andaba con Jesús muere en Éfeso. Entonces es diferente a los registros de este Felipe, ¿sí? Pero como siempre le digo a los muchachos, no me crean a mí, búsquenlo ustedes, investiguenlo ustedes, leanlo ustedes, ¿sí? Porque no debemos sencillamente tragar todo lo que nos dicen y comernos todo lo que nos dan en la iglesia, porque puede incluso llegarse a pensar que erróneamente alguien tiene la palabra santa, la santa palabra, y esa persona no se le puede contradecir porque esa persona se la sabe todas. Y vemos que nunca en lo que hemos estudiado la Biblia, va a depender de una sola persona que se predique el evangelio, ¿sí? Entonces iban, este Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, que queda ahí bajo una montaña, les predicaba a Cristo, ¿sí? Estaban como huyendo hacia el norte. Estaba Samaria, luego estaba Judea. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Habían señales que seguían a Felipe. Felipe tenía el espíritu también. Y en el versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Llegó el gozo a Samaria porque el evangelio estaba llegando a ellos. Los despreciados, ¿sí? Los que eran rechazados, los que eran considerados impuros, indignos, a ellos les estaba llegando el evangelio, y hubo gran gozo en la ciudad. Y la ciudad le prestó atención, a diferencia de Jerusalén, obviamente. Bueno, en Jerusalén sí habían gente, se cree que en uno fueron 5.000, en el otro fueron 3.000, solamente hombres, por lo tanto tenía que sí o sí haber más de 10.000, quizás 15.000, 20.000 personas. No tenemos un conteo exacto, pero sí había muchos creyentes en Jerusalén. Todas estas personas fueron esparcidos, se mudaron de ciudad. Y entonces el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y vemos que pasa mucho, es muy frecuente, que traemos cosas del mundo, y algunas personas incluso están acostumbrados a cosas grandes del mundo. Entonces esta persona, Simón, pues es un personaje que todavía convive, o bueno, no Simón como tal, sino que hay muchos Simón en diferentes iglesias, ¿sí? Que estaban acostumbrados a algo cuando no eran cristianos. En este caso, él ejercía la magia en aquella ciudad, pero le gustaba engañar a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y es muy probable que él estuviera acostumbrado a esto, que le gustara, que se llenara, que hiciera catarsis cuando alguien lo consideraba como alguien grande. Sí, le gustaba la relevancia, la importancia, estar entre los primeros, ser visto. Entonces a este Simón oían atentamente todos. Quizás, como decía un amigo mío, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Quizás era una persona elocuente y sabía y tenía muy probablemente algún tipo de conocimiento que no puedo decir exactamente cuál es, pero la gente lo escuchaba porque tenía algo que decir, desde el más pequeño hasta el más grande, en el versículo 10, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y vemos cómo fácilmente la gente es engañada. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Entonces, ¿de qué nos puede guardar conocer la palabra? Que no nos suceda como la gente de Samaria, que sean engañados por estas personas que tienen un complejo de que quieren ser superiores, y entonces les encantan los primeros lugares, y aún con costumbres que traen del mundo que no son de la iglesia, pueden hasta engañar a las personas de la iglesia porque son elocuentes, porque son chéveres, porque son bonitos, porque son bien parecidos, ¿sí? Entonces eso puede seguir pasando hoy día en la iglesia, y es algo de lo que nosotros debemos cuidarnos, porque fíjate que la gente decía que este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos, en el versículo 11, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es decir, esto no era nuevo, ya estaban acostumbrados, mucho tiempo ya tenían artes mágicas. Y quizás eso pase hoy día en la iglesia. A lo mejor nos dicen que tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, que échate la sangre de Cristo encima, que la pongas sobre tu carro, que la pongas sobre tu puerta, que declares, proclames y sueltes y liberes y desates y machuques y aplastes, y entonces empiezan a quizás engañarnos con cosas que que estas personas traían desde antes, cosas como estas prácticas que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica, por no decir otra cosa. Y bueno, llegan a la iglesia cristiana y quieren seguir siendo relevantes, entonces pues quizás sigan en las mismas costumbres que tenían antes. Entonces, en el verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, porque pasa que el evangelio se anuncia y no es para que alguien tenga prioridad o que tenga relevancia, ¿sí? El evangelio se anuncia porque Cristo tiene que ser la prioridad, punto. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Sí, esta persona llegó a ser cristiano. Y habiéndose bautizado, fíjate que se bautizó también, escuchó doctrina, escuchó enseñanza. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El mismo Simón estaba atónito. A una persona que quizás tenía artes mágicas, ¿sí? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, porque en Jerusalén habían quedado los apóstoles. Ahora, si esta persona que estaba aquí predicando, Felipe, que era como el líder de ellos, uno de los diáconos, Felipe el evangelista, que evangelizaba, ¿por qué no oró Felipe por estas personas y les puso las manos para que recibieran el Espíritu Santo? Él les enseñaba, les predicaba el evangelio, los llevaba a que se bautizaran, pero él no oró por ellos y no vino el Espíritu Santo a la región por imposición de manos hasta que llegaron Pedro y Juan. Entonces vemos que hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerio aquí también. Entonces Felipe no lo iba a hacer todo. Y yo creo que esta es la forma como trabaja Dios. Dios nunca va a dejar que una sola persona tenga todos los dones y todos los ministerios y se las haga todas para que sea, bueno, no necesite de nadie, ¿sí? Y que sea la persona indispensable y que sea el súper ungido, que todos tienen que escuchar lo que él dice y que siempre tiene la razón por diferentes motivos, porque es la persona que tiene todos los dones. Normalmente me parece que en la Biblia no he visto un caso donde eso ocurra. Entonces no lo hizo Felipe. Tuvo que venir Pedro, tuvo que venir Juan. Entonces, en el 15, los cuales habiendo venido, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sí? Entonces es una persona que también quizás tenía plata, tenía dinero, había engañado a la gente, tenía prominencia, ¿sí? Y quería seguir teniendo esa prominencia. Dijo, bueno, yo llego a la iglesia y yo voy a seguir siendo importante, tienen que escuchar todo lo que yo digo, tienen que verme, tienen que oírme y bueno, yo necesito por lo menos esa unción, ¿sí? Entonces voy a ofrecerle dinero y quiere obtener esa prominencia de manera incorrecta. Y la forma incorrecta de Simón fue ofrecer dinero. Quizás en la iglesia de hoy hay diferentes maneras incorrectas de buscar la prominencia, porque sencillamente para Dios no es así. Dios dice que el que quiera ser más grande de ustedes, hágase el siervo de los demás. Eso se lo dijo en Mateo 20, lo pueden ver cuando le estaban preguntando allí la mamá de Juan y Santiago que si se podían sentar uno a la derecha y otro a la izquierda, porque ella quería prominencia. Y siempre se ha visto que el hombre quiere prominencia, indistintamente que estén haciendo lo correcto, que era seguir a Jesús. Quizás su motivación no era del todo correcta, ¿sí? Entonces tenemos que revisar mucho nuestras motivaciones. Simón, motivado por ese deseo de tener prominencia en la iglesia, él fue a ofrecerle a los apóstoles dinero para que le dieran el Espíritu Santo. Y entonces en el 19 dice, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Entonces él quería ese poder, como un fin, como un medio para seguir teniendo prominencia. Y no es así, no tenemos que ver el evangelio o la iglesia como un medio para yo alcanzar mis deseos personales. Porque, y se nos engaña a veces diciéndonos que Dios tiene grandes planes porque vamos a ser influencers, youtubers, presidentes, gobernadores. O sea, aquí lo que va ahí es puro magnate. Aquí no hay ninguna persona humilde y sencilla, porque siempre se les ha dicho que Dios tiene grandes planes para ellos y que los planes de Dios son impresionantes. ¿Y qué pasa si estas personas le fuesen dicho esto de los planes a Esteban? Esteban, que fue apedreado. Quizás Esteban, si fuese conocido lo que le iba a pasar, habría dicho: creo que me están engañando, porque dentro de un mes me van a apedrear por un solo discurso que voy a dar. Entonces, a veces somos confundidos por estas corrientes, muchas veces prosperistas, que nos hacen caer en estos errores. Entonces, esta persona dice que: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Sí? Quería seguir teniendo su fama y su prominencia. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. En este asunto es en el don de Dios, ¿sí? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aunque él había sido capaz de engañar a la gente, no tenía parte ni suerte en este asunto, porque su corazón no era recto delante de Dios. Dios es el que ve los corazones. Y aún le dice a esta persona con prominencia, a quienes muchos consideraban que tenía el gran poder de Dios, Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí sí monta en una disyuntiva de: bueno, me arrepiento porque creo lo que me están diciendo, o sencillamente digo: bueno, esta persona no está hablando de parte de Dios, por lo cual yo no voy a arrepentirme. Entonces yo voy a seguir haciendo lo que yo hago, voy a crear una secta aparte, voy a crear una iglesia aparte, le voy a poner una denominación nueva y me voy a poner a hacer lo que yo diga, donde la gente haga lo que yo quiera, y todos piensen que ese es el poder de Dios. Entonces, ahí Simón tomó una decisión, y yo creo que Simón tomó la decisión correcta, por lo cual alcanzó misericordia. Entonces dice en el 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón tomó la posición correcta, Simón tomó la decisión correcta de arrepentimiento, de este deseo de su corazón, de tener prominencia por encima de otro, y de que la gente lo reconozca a él, aún sin importar que alguien se sane por el poder de Dios. Él quería tener esa gloria, quería quitarle la gloria a Dios. Entonces, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces ellos, habiendo testificado, no habla más de Simón, y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y a mí me gusta pensar que Simón alcanzó misericordia, porque me siento identificado con Simón en el sentido que todos llegamos a la iglesia con cosas erradas del pasado. Todos pensábamos que guardábamos una estampita, una imagen de una virgen y nos iba a proteger, y cambiamos la estampita y la imagen de la virgen por la sangre de Cristo, y pensamos que la sangre de Cristo usada erróneamente nos puede proteger, y oramos de forma equivocada, oramos casi que ordenándole a Dios las cosas, porque antes lo hacíamos cuando estábamos en una iglesia católica y hacíamos declaraciones, y queríamos también traer esas cosas acá a la iglesia, que ese paganismo. Entonces, claro, porque se agarran de algunos versos de la Biblia, obviamente hacen su eisegesis, que es una interpretación fuera del contexto, y montan su doctrina. Entonces, muchas veces estas personas buscan prominencia, y tenemos que cuidarnos de esto, de no ser engañados, y de no decir como dijo la gente de Samaria, que este es el gran poder de Dios, ¿sí? Tenemos que siempre buscar la palabra. Esta palabra nos va a guardar de este tipo de errores y de no caer como la gente de Samaria. Afortunadamente llegó Pedro, ¿sí? Afortunadamente llegó Juan, y este Pedro sí es verdad que tiene una palabra bien fuerte, y le dijo: tu dinero perezca contigo. Ya había pasado lo de Ananías y Zafira, ya habían muerto, porque él les dijo que pues se habían equivocado en lo que hicieron con el dinero de la venta de sus propiedades. Entonces
Pedro tiene una palabra bastante firme, conocía del Evangelio, y esto que hizo Pedro protegió al pueblo de Samaria de seguir siendo engañado, de seguir siendo manipulado de este Simón. Entonces fue una protección de que se hayan desviado de las enseñanzas de la palabra de Dios, y para eso nosotros tenemos que estar empapados y buscar siempre la palabra de Dios, no solamente comernos y tragar todo lo que nos dicen, sino analizarlo a través de la palabra. Y si algo no pasa el filtro de la palabra de Dios, sencillamente lo desechamos. Podrá ser mejor maestro, podrá ser el mejor evangelista, podrá tener años sirviendo, pero si algo no pasa el filtro de la palabra de Dios, tiene que ser desechado, porque no podemos agregarle a la palabra de Dios, tampoco debemos quitarle, pero no podemos agregarle, y eso es uno de los errores principales que se ha cometido en muchas iglesias, agregarle a la palabra de Dios, con el deseo de tener algún tipo de prominencia, con el deseo de ser reconocido, ¿sí? Y bueno, esto es prácticamente la palabra que traemos hoy. Había persecución, la persecución llevó a los cristianos a diferentes regiones, entre ellas Samaria. Le predicaron a los samaritanos, y los samaritanos, a pesar de ser despreciados, aceptaron la palabra, y la iglesia en Samaria empezó a crecer también. Y entonces este hecho fortuito de esta persecución que sufrió la iglesia sirvió para que el evangelio fuera predicado en diferentes regiones. De alguna u otra manera, Saulo estaba siendo usado, porque a pesar de que él perseguía a la iglesia, también por causa de él fueron muchos esparcidos y llevaron el evangelio a diferentes regiones. Entonces vemos como a una persona, un asesino, puede ser usado para el propósito de Dios, porque Dios usa a quien Él le plazca. Él no usa a los santurrones o a los que... Puede usarlos, sí, obviamente, a las personas que son legalistas, ¿por qué no? Algunas veces a mí me acusan de legalista por el mismo hecho de ir a la palabra de Dios. Pero Dios puede usar a cualquier persona, puede usar a un asesino como Saulo, y puede usar a un engañador, a una persona como a un brujo, por decirlo de alguna forma, a una persona que practica el ocultismo, como Simón también, ¿sí? Y lo puede usar incluso como ejemplo de lo que no debemos hacer. Y quiero creer también que por el hecho de haberse arrepentido, también Él alcanzó misericordia. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido a las personas que se quedaron hasta aquí, hasta el final. Y oro por Dios para que su vida sea bendecida también y sean fortalecidos en el poder de la palabra de Dios y en el poder de la presencia del Señor, y que en todo momento sean protegidos por la mano de nuestro poderoso Señor. Que no les llegue ningún mal y que ninguna peste, ninguna pestilencia alcance sus vidas. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo, Yeshua. Amén. Y bueno, un abrazo para todos. Dios los bendiga.